Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, dijo el Señor Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y el versículo 13. Eso es lo que transforma completamente el universo, y nos vamos a concentrar solo durante unos minutos en cuanto a eso, en cuanto al amor, porque es el amor realmente el que lo revoluciona todo, el que nos llena por completo, el que hace que vivamos de una manera diferente, el que hace que transformemos todo lo que nos rodea, el amor de Dios dentro de nosotros y el amor que nosotros por el Señor podemos regalar a todos los demás. Y cuando escuchamos esa base, ese nadie tiene mayor amor que este, hay un capítulo que creo que todos conocéis muy bien, que es el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que nos habla el Espíritu Santo por medio de Pablo, ese capítulo que tantas veces hemos leído, sobre todo en las bodas, que nos habla en cuanto a lo que es el amor. Y es un amor que es para ser disfrutado dentro de la familia, para ser disfrutado en las relaciones con las demás personas, para ser disfrutado en la amistad, en la iglesia, en todos los lugares, porque vivimos en ese amor, porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Es decir, el amor es su esencia. Así que cualquier acto de amor genuino que exista en el mundo existe sencillamente porque Dios es amor. Y aunque hemos leído muchas veces esa carta a los Corintios, el capítulo 13, me gustaría que hoy siguiéramos una paráfrasis, y lo vamos a seguir en ese capítulo y también con algunos versículos que vamos a ir leyendo, hablando de lo que es la trascendencia del amor en nuestra vida. Porque sí, muchas veces las personas intentan explicar, o hay programas en los medios de comunicación hablando del amor, todo el mundo habla de amor, pero ¿saben realmente de qué estamos hablando? ¿Sabemos realmente de lo que estamos hablando? Y sabéis, en la Biblia el amor siempre se expresa. Por eso nos dice la palabra de Dios, cada vez que habla del amor del Señor Jesús, Pablo siempre dice que nos amó y se entregó por nosotros. No puede haber amor sin entrega, no puede haber entrega sin amor. Son las dos cosas juntas. Porque si solo hablamos de amor, son solo palabras. Y si solo hablamos de entrega, pues es solo orgullo. Es decir, no, yo hago mucho, yo me entrego, yo demasiadas veces yo, ¿os dais cuenta? Entonces, por eso dice, el amor del Señor que me amó y se entregó por mí, las dos cosas. Por eso aprendemos de Dios que el amor no son solo palabras, sino que siempre se entrega, siempre se da. Y por eso, cuando leemos la carta a los Corintios y el capítulo 13, cuando leemos ese capítulo, aprendemos a compararlo, mejor dicho, a compararlo, a rellenarlo con lo que es la bendición, una vida de bendición. Porque eso es a lo que fuimos llamados. Si vais solo por un momento a la primera carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9, primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, nos dice el apóstol Pedro: no devolváis mal por mal, insulto por insulto, sino siempre bendecid, porque fuisteis llamados con el propósito de ser herederos de bendición. Cuando alguien me pregunta qué soy, qué hago en la vida, yo siempre... Hay un texto bíblico que me encanta, Hebreos capítulo 7, versículo 16, que dice que vivimos según el poder de una vida indestructible, la vida del Señor Jesús. Entonces yo les digo, uso ese texto y lo uno con este, y no tiene nada que ver con orgullo, porque es todo del Señor, no es nada mío. Y si te gusta, pues te regalo eso, porque la Biblia lo dice, te regalo esa bendición. Yo siempre digo a las personas, pues yo vivo según el poder de una vida indestructible y soy un heredero que regalo bendición a todos. Porque el Señor me bendijo así. Y por eso podemos leer ese capítulo 13 de la primera carta a los Corintios y expresar lo que son las verdades de la bendición. Y lo vamos a ir leyendo casi de una manera seguida con los textos, y yo sé que el mismo Espíritu de Dios os va a ayudar a comprender de lo que estamos hablando, porque solamente uno de esos detalles nos podría llevar ya toda la mañana. Pero no os preocupéis, solo en unos minutos los vamos a ir leyendo todos. ¿Por qué? Porque Pablo, por medio del Espíritu de Dios, habla a la gente en Corinto,
Y después de hablarles de muchísimas situaciones que ellos estaban viviendo, en el corazón de la carta les explica que lo más importante es el amor. ¿Y cómo lo hace? De una manera impresionante, como el Espíritu de Dios nos habla. Y además le encanta al Señor usar no solo lo que podríamos decir como si estuviéramos hablando de una cierta, no exageración, pero hasta un sentido del humor, como si hubiera una pequeña ironía gallega, ¿me entendéis? Cuando Pablo dice, mira, tú puedes hablar todos los idiomas del mundo si quieres, todas las lenguas que hay, incluso si quieres puedes hablar hasta con los ángeles, pero si no amas, no sirve de nada. Tú puedes dar todo lo que tienes, pero si no amas, no sirve de nada. Tú puedes entregar tu cuerpo incluso para que sea quemado, pero si no amas, no sirve de nada. Entonces vamos a ir viendo ese texto. El amor sabe esperar. Y la bendición nos dice que esperar y amar es entregarle nuestro amor a la gente. Por eso el Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. Juan capítulo 13 y versículo 34. Más adelante, en la 1 Corintios 13, dice que el amor no tiene envidia. ¿Qué quiere decir eso? Que es capaz de vencer los celos, porque se alegra sinceramente del bien de los demás. No solamente en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Alegrarnos de cuando a las otras personas le van bien. Por eso la bendición de Dios, nos dice 1 Tesalonicenses 5:11, es alentar, animar a los demás. Dice, alentaos y edificaos los unos a los otros. Qué bien nos hacen las palabras de aliento, ¿verdad que sí? Cuando alguien nos anima, cuando alguien nos dice, Jaime, lo que hiciste fue bien hecho. Cuando alguien pronuncia tu nombre y te dice, qué bien que me ayudaste. Pues eso es bendecir a las personas, es amarlas. En tercer lugar, en 1 Corintios 13, si seguís leyendo, dice que amar es ayudar a aquellos a quienes amamos. ¿Y sabes cómo los ayudamos? En muchas ocasiones, ayudándole a cumplir sus sueños. Porque todos tenemos sueños. Y vivimos en un mundo que solamente quiere cumplir sus propios sueños, un mundo egoísta, que cada uno piensa en sí mismo nada más, y que los admirados son las personas que tienen millones de personas que les siguen en los medios, millones de seguidores que les siguen en los medios de comunicación. Pero la Biblia, que lo transforma todo, que nos enseña realmente la base de las cosas, nos dice que amar es ayudar, animar a los demás, ayudar a que los demás cumplan sus sueños. Por eso Efesios capítulo 4 y versículo 3, el proceso de bendición nos enseña que amar es tener misericordia. Dice Pablo, sed amables unos con otros, misericordiosos. Y añade algo, perdonándoos de la misma manera que Cristo os perdonó. ¿Quieres expresar al Señor Jesús en tu familia? Pues entonces tienes que aprender a perdonar. ¿Cuánto? Mucho. Un día Pedro le dijo al Señor, hasta 7 veces. Los intérpretes de la ley decían que una persona buena podía perdonar 3 veces en su vida. Así que Pedro pensó, no, yo soy mejor que bueno. Le dijo al Señor, 7 veces le puedo perdonar. El Señor le dijo 70 veces 7. Utilizando el sentido del humor del Señor, mira Pedro, tienes que perdonar siempre. Podía haberle dicho 7.000 veces 7. Y eso es amar, aprender a perdonar a los demás. Seguimos, 1 Corintios 13 nos enseña que el amor no es orgulloso. El que ama no cuenta sus hazañas, no va diciendo todo lo que está haciendo por ahí, no va diciendo, yo soy un buen padre de familia, no, yo soy un buen marido, mira, yo soy un buen maestro, mira qué buen pastor soy, o qué buen lo que sea soy. Cuando amas, hasta sientes vergüenza de las cosas que haces bien, porque ese amor es mucho más válido y más grande que todo lo que haces bien. Y ayudas a los demás, aunque nadie sepa lo que estás haciendo. Por eso el Señor Jesús dijo que muchas veces damos y nadie puede saber lo que damos.
Incluso ni nosotros mismos podemos saberlo. ¿Recuerdas esa frase? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. ¿Por qué lo está diciendo? Porque cuando nos sentimos orgullosos, cuando nos hacemos jactanciosos, cuando nos hacemos arrogantes, dejamos de amar. Así que ama a las personas que tienes cerca, a tu familia, a aquellos con quienes trabajas, y no te preocupes de que nadie lo sepa, porque el amor no cuenta las hazañas. Por eso la bendición, Gálatas 5:13, es ayudar a los demás. Dice el apóstol Pablo, siempre inspirado por el Espíritu de Dios, servíos por amor unos a otros. ¿Quieres amar a las personas? Sírveles. Haz por ellas lo que nadie se atrevería a hacer para ayudarles a que sigan adelante, incluso económicamente, si puedes. Pero sobre todo, dales tu tiempo, dales tu cariño, dales tus abrazos, dale todo lo que tienes para que las personas se sientan amadas. El siguiente versículo en 1 Corintios nos dice que la persona que ama sabe escuchar y le encanta saber lo que las personas piensan, porque a veces pensamos que comunicarnos es contarle todas las cosas a otra persona. No. Cuando amamos sabemos escuchar también lo que las otras personas nos dicen. Por eso Gálatas 6:2 nos dice que amar es cuidar, llevad las cargas los unos de los otros, y dice, y así cumplís la ley de Cristo. El Señor nos liberó de la ley, del peso de la ley, del peso que nos señalaba a nosotros, porque todos somos culpables delante de la ley. Y entonces nos dice, ¿quieres una ley nueva? ¿Sabes cuál sería mi ley? Dice el Señor, pues lleva las cargas de los demás. Cuídalos, y así harás lo mismo que yo hice, porque sabes, el Señor Jesús llevó mis cargas y llevó las tuyas también, y las sigue llevando en el día a día. La siguiente frase en 1 Corintios 13 nos dice, el amor no se comporta de una manera equivocada, no hace nada fuera de lugar. ¿Os dais cuenta que a veces, haciendo una pequeña paráfrasis, podemos entender un poco mejor esa frase cuando dice no hace nada indecoroso, es decir, no hace nada fuera de lugar? El amor es amable. ¿Os acordáis cuando Pablo escribe en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, el fruto del Espíritu de Dios? ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Pues nos dice amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así que ¿sabes con quién tenemos que ser más amables? Con las personas que más amamos. Cuanto más ames a una persona, más amable tienes que ser con esa persona. Porque el amor jamás hace nada fuera de lugar. La siguiente frase en 1 Corintios 13 dice, el amor no busca lo suyo, no es egoísta. Piensa en los demás. Cuando leemos en la primera carta a los Tesalonicenses el capítulo 5 y el versículo 15, encontramos cómo ese amor se plasma en la bendición, porque nos dice 1 Tesalonicenses 5:15 que nadie devuelva mal por mal. Procurad siempre lo bueno, unos con otros y con todos. Y el Señor lo expresó de una manera perfecta. Nosotros lo decimos, incluso en algunos países existe esa norma no escrita de que no hagas a otras personas lo que no te gustaría que hicieran a ti, que te hicieran a ti. Es curioso porque las personas lo hemos puesto al revés, porque el Señor no dijo eso. El Señor dijo, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿Os dais cuenta? Él es positivo. Así que el amor no busca lo suyo, busca hacer el bien por los demás. La siguiente frase en la primera carta a los Corintios nos dice que la persona que ama no habla más de los demás, no habla mal de los demás, ni habla para defender sus argumentos, y jamás humilla con sus palabras. Porque a veces nosotros pensamos que en el amor hay esa raíz incluso de decir que yo tengo la razón, esto es lo que hay que hacer porque lo digo yo. Y a veces amar es darle más importancia a las relaciones, a la relación con mi esposa, con mis hijas, con mis papás, con vosotros, con las personas de la iglesia, con mis amigos, hasta con mis enemigos. Es más importante esa relación que el hecho de tener la razón.
Porque la razón, la verdad fundamental, como sabéis, es una persona, es el Señor Jesús. Y Él siempre expresó la verdad con amor. Siempre. Por eso en la primera carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9, en ese proceso de bendición, nos enseña la Biblia que tenemos que aprender a hablar bien, a bendecir. La misma palabra lo dice, decir bien. Y muchas veces le hacemos demasiado daño a las personas con nuestras palabras, incluso a las personas que queremos, incluso a las personas que están cerca de nosotros. Y el amor no es así. Porque Dios, quien es el que tendría todo el derecho a decirnos todas las cosas y a desnudar nuestro corazón delante de todo el mundo, jamás menciona un defecto nuestro delante de nadie. Nos restaura, nos ama, nos bendice. Y nosotros tenemos que aprender ese ejemplo. La siguiente frase en 1 Corintios 13 dice que el amor no toma en cuenta el mal. Es decir, en cierta manera es incapaz de ver las malas intenciones. Sé que estoy exagerando, pero prefiere que le engañen una y otra vez antes que dejar de amar. Y es impresionante porque el mundo no comprende eso. Nuestra manera de pensar es completamente diferente. Pero el Señor Jesús se ofreció así a todas las personas. Permitió que le golpearan, permitió que le azotaran, permitió que le insultaran, permitió que le escupieran. Porque su amor por todos, incluso por aquellos que hacían eso, era mucho más grande. ¿No lo has pensado nunca? A veces a mí me gusta usar la imaginación espiritual, y perdonadme si no estáis de acuerdo conmigo, pero sé que podéis comprenderme. Y yo me imagino al Señor pues cuando nació Herodes, por ejemplo. Y me imagino pensando, ¿y le voy a dar la vida a este que un día va a juzgarme, va a señalarme, va a mandarme una cruz? Y a este otro, y a este que un día va a insultarme o va a escupirme, ¿le voy a regalar la vida? Yo creo que ni lo dudó. Le voy a regalar la vida a todos, porque su amor era mucho más grande. Por eso nosotros en el proceso de bendición lo que aprendemos es, como nos dice Colosenses capítulo 2 y versículo 7, es agradecer, rebosar gratitud, dice literalmente. Dar gracias en todo. Pruébalo en tu casa, por favor. Agradece lo que hacen por ti. A veces lo damos por supuesto. Alguien hace algo, bueno, es que son mis hijos, son mis padres, es mi mujer, es mi marido, es su deber. No, el amor agradece siempre. Agradece en el trabajo. Empieza a dar gracias por las cosas que las personas hacen por ti. Agradece en cualquier momento a alguien, cuando vas a comprar, cuando vas a hacer cualquier cosa, dale las gracias sinceramente. Interésate por esa persona. Dile qué bueno es lo que hiciste por mí. Vas a ver cómo esa persona va a comprender lo que es la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie hace eso. Y porque el enemigo, el mal, no entiende de agradecimientos. Por eso nosotros aprendemos a ser diferentes y transformamos el mundo cuando damos gracias. Siguiente frase dice, la persona que ama perdona y no guarda rencor y olvida lo malo. A mí esto siempre me impresionó porque Dios, que tiene memoria eterna y es eterno, dice que echa fuera nuestros pecados y los olvida. Y yo digo, ¿cómo Él puede olvidarlo? Si Él puede hacerlo conmigo, yo también puedo hacerlo con los demás y pedirle ayuda para hacerlo. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 26 nos habla de saludarnos, de abrazarnos, de perdonarnos, porque verdad que es imposible, para mí es imposible, no sé si para ti es posible o no, abrazar sinceramente a una persona si no la has perdonado. O eres la persona que guarda las apariencias más del mundo o no puedes hacerlo. Cuando abrazas a alguien sinceramente es porque realmente le has perdonado. Y también te han perdonado a ti, porque no sé si sabes que ninguno de nosotros es perfecto. Así que también necesitamos muchas veces, más veces de lo que creemos, necesitamos que nos perdonen.
Dice 1 Corintios 13, el amor jamás se deleita en lo que es injusto. Eso tiene que ver, Romanos 12:10, respetar y preferir a las otras personas. Dice la palabra del Señor en ese texto de Romanos 12:10, afectuosos unos a otros, dándoos preferencia y honor unos a otros. ¿Quieres buscar honor en la vida? Pues regálalo. Preocúpate de las demás personas. Exprésale el amor del Señor. Conoce lo que está sucediendo en su vida. Interésate realmente en lo que están viviendo y en lo que están haciendo, porque es un regalo del Señor. Y todas las personas en el mundo tienen valor, independientemente de lo que hacen o de lo que tienen. Sencillamente por lo que son, porque son poemas de Dios, dice Efesios 2, versículo 10. Así que cuando yo veo a cualquier persona, sea quien sea, del país que sea, en el lugar donde esté, y veo un poema de Dios, me doy cuenta que tengo mucho que aprender de esa persona, que tengo que amarla, admirarla, abrazarla y darle honor. Porque es alguien a quien Dios ha creado. De eso se trata el amor. Siguiente frase dice, amor es conocer la verdad y vivir pacíficamente, libre, descansando en ella. ¿Os acordáis cuando Pablo escribe a los Filipenses el capítulo 4 y el versículo 8, cuando dice todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que es digno de honor? Pensad en eso. Qué poco hablamos de eso. Como os decía, cada uno de estas frases de la carta a los Corintios nos daría para hablar toda una mañana. Pero ¿cuántas veces nos amamos sencillamente porque nuestra mente siempre está llena de cosas malas? Somos especialistas en quejarnos, en ver lo que los demás hacen mal, en pensar en lo malo que va a suceder, aunque no suceda nunca, en preocuparnos por lo que va a venir, aunque no venga nunca. La Biblia nos dice, si quieres aprender a amar, piensa bien. Piensa en lo que merece la pena, en lo que es digno de honor, en todo lo bueno, en lo agradable, en lo puro, en lo justo. Porque dice también que el amor todo lo sufre, pasa por alto las faltas. Por eso necesitamos, en ese proceso de bendición, poner nuestro corazón en lo que hacemos. Dice Colosenses 3:17, ¿os acordáis ese versículo? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para que las personas nos vean. Cuando nosotros nos entusiasmamos en lo que hacemos y lo hacemos de corazón, estamos aprendiendo a amar. ¿Habías pensado alguna vez? ¿Ves cómo el amor y el proceso de bendición, de bendecir a los demás, no solamente es importante, sino que está completamente relacionado? Ya las últimas frases, porque el tiempo se va. Dice 1 Corintios 13, el amor todo lo acepta. ¿Qué significa eso? Que confía de una manera incondicional y no cree al que habla mal de los suyos. Muchas veces dejamos de amar porque creemos las mentiras que nos dicen. No somos capaces de confiar en las personas a las que amamos. No hagas eso. Porque la Biblia nos enseña que debemos apoyarnos unos a otros. En la carta a los Efesios, el capítulo 5 y el versículo 21, dice que vivamos estando seguros unos a otros, que nos sujetemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros, que no permitamos que nadie destruya esa relación. Porque muchas veces cuando permitimos que alguien diga algo malo de otra persona, dejamos que la desconfianza entre en nuestro corazón, en nuestra mente. Y aunque confiemos en esa persona, estamos pensando, ¿y si fuera cierto? Y cada vez que decimos ese ¿y si fuera cierto?, el amor está vencido. Así que necesitamos apoyarnos mutuamente. Y ya las últimas frases de 1 Corintios 13, el amor todo lo espera. ¿Sabes por qué? Porque tiene paciencia. El fracaso nunca es definitivo. Seguimos al Señor Jesús. ¿Lo habías pensado? Humanamente, la persona más fracasada del mundo. Los que no le conocen piensan que su vida terminó en una cruz. Y no es cierto, porque Él resucitó y venció a la muerte. Pero si miras, digamos que su vida en términos reales, unos cuantos le siguieron. Y más bien
tampoco te diría que muchos, porque en la cruz solo estaba Juan y las mujeres, los demás desaparecieron. Y solo unos cuantos le siguieron después, pero hoy son miles de millones de personas que siguen al resucitado, porque Él venció a la muerte, porque quería enseñarnos que el fracaso jamás es definitivo. Para alguien que cree en el Señor Jesús, el fracaso es siempre temporal, porque hay una vida que permanece para siempre y estamos en sus manos y Él nos acompaña siempre, y esa vida es la que lo transforma todo, lo que lo revoluciona todo, y por eso, sea lo que sea y ocurra lo que ocurra en nuestra vida, el fracaso jamás es definitivo. Lo que es definitiva es la vida eterna. Ningún dolor, ningún sufrimiento tiene vida eterna. El amor sí. Así que nosotros descansamos en ese amor del Señor y aceptamos a los demás, como dice Romanos 15:7. Dice: aceptaos unos a otros como Cristo os aceptó a vosotros. Es decir, ¿qué tipo de amor le vas a regalar a las personas? Incluso, vuelvo a repetir, a tus enemigos, aquellos que no te comprenden, porque nosotros no queremos tener enemigos, jamás. ¿Qué tipo de amor le vamos a regalar? ¿Cómo vamos a aceptarlos? ¿Qué tolerancia le vamos a dar? ¿Cómo vamos a abrazarlos? Pues ¿sabes lo que dice el Señor? De la misma manera que yo te acepté, te abracé, te tolero a ti y te amo a ti, así tienes que amar a los demás. En el momento en que comprendamos esto y vivamos de esta manera, cambiamos, revolucionamos el mundo, porque es el amor el que transforma el mundo, el que lo revoluciona todo. Y por último termina diciendo: el amor todo lo soporta. Y yo he añadido ausencia, dolor, problemas, incomprensión, amargura, desilusión, frustración, malas palabras, sufrimiento, muerte. Añade lo que quieras a la lista, porque el amor no dejará nunca de ser, porque el amor es eterno. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. No es el amor en sí mismo, sino que es la esencia de Dios que la expresa por medio del amor a cada uno de nosotros y a todo el mundo. Y además de una manera tan absolutamente impresionante, que habla de las riquezas de su amor, de las riquezas de su bondad. Él es bueno con todos, de las riquezas de su tolerancia, dice Pablo escribiendo a los romanos. El Señor Jesús también lo había dicho: Él hace llover sobre justos e injustos, incluso a las personas que no quieren saber nada de Dios o que le dan la espalda a Dios, sigue amándolos, sigue dándoles la vida, porque sigue expresando amor, porque Dios no puede dejar de amar. Y porque el amor es el que lo cambia todo y el que lo revoluciona todo. Y porque el amor literal, porque todas estas cualidades las podrías ver del Señor Jesús, fue crucificado un día, fue llevado a una cruz, pero el amor venció la muerte y venció el temor, el miedo a la muerte que nos tenía esclavizados, y el Señor Jesús resucitó. Y por eso Él sigue expresando esa gracia hoy a todos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir siguiendo al Señor Jesús? ¿O vamos a vivir de acuerdo a principios que nos hablan, que nos explican en muchas situaciones, o muchas filosofías, o muchas religiones, o muchas creencias diferentes, que quizás a algunas personas le puedan dar valor, pero sabes, ninguna creencia, ninguna filosofía, ninguna religión, nadie fue una cruz por amor a mí. Solo el Señor Jesús lo hizo. Y por eso solo Él es digno del poco amor que yo pueda tener, de lo poco que pueda ofrecerle. Pero solo se lo entrego a quien fue capaz de entregar su vida por mí y por ti, y de resucitar por mí y por ti, y de transformar nuestra vida y de decirnos: ¿sabes por qué sigues aquí? ¿Y sabes por qué este mundo va a ser diferente? Porque tú vas a expresar el mismo amor que yo le expresé a todo el mundo, pero lo vas a hacer en tu vida. Porque el Señor no dejó ángeles para predicar el Evangelio, no dejó seres sobrenaturales que cada cierto tiempo pues se expresaran en las nubes o hicieran algo sobrenatural sencillamente para expresar su amor. Nos dejó a nosotros para que viviéramos en su amor, lo disfrutáramos y lo entreguemos incondicionalmente
a todos los que nos rodean. Y cuando entregamos el amor de Dios, cuando lo recibimos dentro de nosotros y somos sencillamente fuentes para las demás personas, porque es su amor, no es el nuestro, es el Espíritu de Dios el que lo hace, entonces revolucionamos el mundo. ¿Te atreves? Vamos a orar. Quizás por familias como estamos, dejamos solo unos minutos para que podáis orar. Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido ese amor en su vida, que nunca ha dejado que el Señor Jesús haya transformado su vida, pon tu vida en las manos del Señor. Con una oración muy sencilla, dile: Señor Jesús, tú fuiste a una cruz por mí, porque yo era culpable, pero has vencido absolutamente todo lo que había en mi vida. ¿Me perdonas? Tú has resucitado por mí y yo quiero tener esa vida y vivir el tipo de vida que tú quieras, y quiero que transformes mi vida. Puedes decirlo en tus palabras, porque Dios te creó y sabe lo que hay en tu corazón y te va a escuchar y va a transformar tu vida. Hazlo. Entrega la vida de tu vida, entrega tu vida y la vida de tu familia en las manos del Señor. Y dile: Padre Celestial, ayúdame por medio de tu Espíritu a honrar al Señor Jesús en todo y a vivir expresando el mismo amor que tú me has regalado a mí.